Y usted mira ahí que hay una coma. Pero recibiréis poder. Todo mundo diga el poder del evangelio. No, pero dígalo de verdad, el poder del evangelio. Hay una coma. Recibiréis poder. ¿Cuándo se recibirá poder? Cuando haya venido sobre vosotros el ¿qué? El Espíritu Santo. Bueno, quedémonos un poco ahí. Vayamos a otra escritura. Romanos capítulo 1, verso 16. Ya dijimos que ahí había una coma, ¿verdad? O sea, hay una pequeña pausa, hay que detenerse y luego continuar la lectura para entenderla. Ahora leamos esto. Porque no me avergüenzo del evangelio. Hay una pausa. Y continúa este verso diciendo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Bueno, ya tenemos aquí dos comparaciones. Número uno, el Señor les dice, recibirán poder. Pero ¿qué poder se va a recibir? Los jóvenes están acostumbrados y la sociedad moderna está acostumbrada a ver las películas de Hollywood, las películas de Disney, y en las cuales a la magia se le llama poder. No hay película de Hollywood que sea fantasiosa o de ciencia ficción en la cual no se demuestre el poder, no se demuestre una fuerza. Si usted se va a Hollywood, se mira los grandes héroes, todos están basados en poder y fuerza. ¿Para qué? Para defender las sociedades. Cuando yo era un niño, por ejemplo, el más famoso era Superman. Y uno se ponía unas capas especiales. Que iban a ver los trajes que ahora tienen por todas partes. Hasta en el bulto encuentran trajes ahora. Del hombre araña, de cuántos héroes más, ¿verdad? Del Capitán América. Y cada quien se formaba en su mente una ilusión, un sueño de ser como aquel personaje. Le estoy predicando como predica el pastor Jaciel. Recuerdo cuando yo estaba entre los quizás 10 y 12 años, había una... ¿Me acerco más el micrófono? ¿Estamos bien? Había una historieta que decía el personaje, yo tengo el poder, y levantaba una espada, la espada de Grayskull. He-Man. Se ríen los de mi generación. No, no son mi generación, son más jóvenes ellos. Pero alcanzaron a verla. Decía, yo tengo el poder, porque tenía una espada. Algunos van a decir, pastor, está fuera de contexto, está predicando hoy. ¿Por qué lo llevo a esta introducción? Porque el poder que la mayoría conoce es un poder basado en una ciencia ficción, basado en Hollywood, basado en dibujos animados que desde mucho tiempo atrás, quizás los de nuestra época logramos ver en televisión, pero los de otra época eran basados en paquines, en revistas. La gente ha vivido el poder bajo las fuerzas humanas y bajo sueños nunca alcanzables. Pero el Señor te está hablando del evangelio del reino como un evangelio de poder. La palabra evangelio viene del original hebreo o griego evangelius, que significa buenas nuevas, noticias extraordinarias del reino. O sea, cuando hablamos de evangelio, hablamos de noticias extraordinarias, nuevas del reino. ¿Me doy a entender en esta noche?
O sea, nunca el evangelio lleva noticias malas, sino que lleva noticias extraordinarias del reino. Entonces, si podemos definir un poquito más el evangelio, la palabra evangelio, podemos decir que son las noticias extraordinarias del cielo, del reino de Dios para sus hijos en la tierra. Jeremías 28:11, ¿qué nos dice? Vamos a ver si existe Jeremías 28:11. ¿Existirá? No, pero no es ese. Ahí déjalo. Después voy a buscar la cita. 29:11 es. Jeremías 29:11, dámelo a ver si es ese. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Qué es lo que dice el Señor que tiene acerca de nosotros? ¿Cuál es la mente de Dios? Son ideas de bien, pensamientos de bien para nosotros. O sea, el evangelio entonces no es un paquín de historietas pasadas de moda. El evangelio no es una historia de Hollywood que nos deja impactados y queremos más. No, el evangelio es poder de Dios. El primer elemento para que sea evangelio del reino es que tiene que tener el poder. No. Si no lleva poder, no es evangelio. No. Entonces, primero defino la palabra evangelio. Le dije, noticia extraordinaria del reino de Dios. ¿Para quién? Para sus hijos, para bien, para transformar. Uno de los grandes problemas de la iglesia que ha tenido avivamiento, pero no ha tenido transformación. Pero ahí me voy a meter, me estoy adelantando un poco a lo que estoy hablando. Entonces, el gran movimiento del evangelio del reino, su primer elemento es poder. Me va a escuchar un poco repetitivo, pero es porque quiero que entienda, hoy quiero enseñarle. La palabra evangelio es noticia extraordinaria del reino. ¿Para qué? Para cambiar la mentalidad del hombre, para cambiar el ser del hombre. Usted y yo somos seres espirituales. Seres espirituales que tenemos un cuerpo, que habitamos en un cuerpo que tiene un alma que siente. Pero algunas veces el ser humano solo se comporta almáticamente y deja de vivir espiritualmente, porque el espíritu está muerto y el único que lo aviva es el poder de Dios. Por eso, si volvemos al libro de Romanos 1:16, Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo, dije Pablo, del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego. ¿Y el hondureño dónde queda? El hondureño queda en la rama que se injertó, en la rama principal, porque la rama principal no quiso tomar de la sustancia. Nosotros somos un injerto de lo que Dios injertó en la rama principal, que es Jesucristo. Y por gracia nosotros hemos alcanzado el poder del evangelio. La palabra reino es la palabra basileía. Diga conmigo, basileía. No de vacilar, ¿verdad? Como me vacilaron ayer después de perder mi equipo. Basileía. Diga conmigo, basileía. Que significa gobierno del cielo que viene a la tierra a transformar vidas. No entendió. Se lo vuelvo a repetir. La palabra reino es la palabra basileía, que significa gobierno del cielo que se impone en la tierra. ¿Para qué? Para transformar vidas,
Vamos ahora al libro de Mateo, capítulo 6. Pastor, pero yo vivo el evangelio, pero no hago gobierno aquí en la tierra. Porque cuando a usted le hablan de gobierno, usted solo se figura a Juan Orlando Hernández en Honduras y figura a Trump no queriendo entregar el poder en Estados Unidos. Cuando se habla de gobierno, es la capacidad del hombre para poder dirigir. Es la capacidad del hombre para poder ejercer dominio y autoridad sobre todas las cosas. Vamos al 6, verso 10. 6, verso 10. Si no ando mal. Vaya al 9. Oiga bien, léalo conmigo. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Cómo va a orar usted? ¿Va a orar de esa manera? Ay, pastor, voy a repetir esas palabras todos los días. No, ese es el orden. Pero me encanta la siguiente parte. Usted viene, entra primero, llama a su Dios como su Padre, no como el Diosito con D minúscula, no como el bombero que le apaga los fuegos, ni como el policía que lo viene a ayudar cuando llama 911 en Honduras, no en Honduras, en Estados Unidos. Y dice: venga tu reino. ¿Qué es lo que enseñó el Señor? Entonces, valga la repetición de palabras, ¿qué es lo que le enseña a la iglesia? ¿Qué es lo que le enseña a sus discípulos? ¿Qué es lo que le enseña al remanente? Que tenemos que hacer que su reino venga. Venga tu reino. Entonces, ¿qué? Que venga la transformación. Que venga el cambio. Entonces, el evangelio del reino es el evangelio de las noticias extraordinarias que trae una transformación y un cambio a las sociedades para que éstas sean mejores a través de sus habitantes. Usted puede venir todos los días a esta iglesia, los jueves, los domingos, puede estar en un discipulado, pero si usted no se deja transformar por el evangelio del reino, su vida seguirá siendo igual. ¿Es así, David? El evangelio del reino transforma. Vamos a ver algunos escenarios. El domingo voy a estar hablando más profundamente acerca de esto. Hoy solo quiero dejar alguna base. El domingo le prometo hablar un poco más y profundizar un poquito más acerca de este tema, que es interesante. Cuando Jesús estuvo sobre la tierra, el Espíritu de Dios vino sobre él. Vamos a ir al libro de San Lucas, capítulo 4, versículo 16 en adelante. Si me equivoco, lo adelantan un poquito, porque estoy poniendo una base para lo que voy a predicar durante todo este mes. Y aquellos que van a predicar también van a estar corriendo en esa misma dirección. ¿Por qué? Porque el Señor me habló que preparar el camino de lo que sería el 2021. Este 2020 ha sido un año devastador, ha sido un año de mucha prueba, ha sido un año de mucho miedo, ha sido un año donde aparentemente todo ha ido en deprimento, en depresión, todo ha ido a la caída, pero el Señor sigue trabajando. Me gustó algo que decía Edwin en uno de sus mensajes, en su mensaje que predicó. Decía, cuando el Señor estaba en la barca, no estaba durmiendo, Él estaba trabajando. No lo dijo así, pero es lo que dio a entender. ¿Por qué? Porque el Señor no duerme. El Señor está en una constante vigilia para con sus hijos. Dios vive en una eternidad. Quien necesita dormir es usted y necesito dormir yo.
Algunos necesitan 10 horas, otros necesitamos 5 o 6 horas para poder actuar durante el día. ¿Cuánto duermes tú? 6 horas. Siempre dice que me pasa durmiendo. ¿Vino a dónde? ¿A dónde vino? ¿A dónde vino? Dice la palabra, David. Vino a Nazaret, donde se había criado. ¿Dónde se crió Jesús? En Nazaret, pero le llamaban Jesús de Nazaret. ¿Dónde nació Jesús? ¿Ah? En Belén. ¿Pertenecía a qué lugar Belén? Judea. Pero le decían judío. Pero se crió en Nazaret. Y en el día de reposo entró en la sinagoga, entró en la iglesia, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Hay algunos que dicen, Jesús, mire cuán equivocado ha estado la gente hablando acerca de Jesús. La gente dice, Jesús era pobre. ¿Y por qué tenía un tesorero? Yo ya he hecho esa pregunta, pero vuelvo a hacerla hoy, porque quizás hay gente nueva que no la sabe. Si Jesús era tan pobre, ¿por qué tenía un tesorero? Y era Judas, por cierto. Judas Iscariote. ¿Por qué no poner a Mateo, que era cobrador de impuestos? ¿Por qué no poner a Mateo? Wow. No me quiero meter con usted, pero usted ha condenado y ha mandado al infierno a Judas. Yo no. Pero no es el tema que hoy trato. Y no quiero confundirlo. ¿Por qué Judas administraba las finanzas? Porque el ministerio de Jesús no era un ministerio pobre. No, que Jesús nunca no tuvo un lugar donde dormir. Y si yo le digo que tenía una casa que era de doble planta, y los ricos de la época tenían casa de doble planta. Si le digo que su papá Josué, su papá natural, que nunca fue su padre, sino que solamente fue quien lo crió, tenía una carpintería, y en Jerusalén no había tanto bosque, sino que las maderas eran importadas. Yo no vengo a hablarle aquí cosas que me invento. Ya le llevo 2. Si era tan pobre, ¿por qué la ropa que él andaba cuando está en la cruz se la estaban rifando para poderla vender? Él no andaba un Gucci, pero era algo parecido al Gucci. No andaba un Louis Vuitton, pero era mucho mejor que Louis Vuitton. Entonces la idea que nos han metido siempre es un Jesús martirizado, un Jesús, tómame el micrófono ahí, así ve. La gente se figura un tipo peludo y así. Ese no es Jesús que yo conozco. Tipo inteligente, con una sabiduría. Dice que crecía en sabiduría y en gracia para con Dios y con los hombres. Un tipo, hay un libro que creo que tú me prestaste, que habla de el hombre más sabio sobre la tierra, y se refiere a Salomón, pero no fue Salomón el hombre más sabio, porque su propósito no terminó tan bien. El hombre más sabio sobre la tierra fue Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús tenía todos los dones sobre su vida y tenía todo el Espíritu de Dios sobre su vida. Tenía los siete espíritus de Dios. Los 7 espíritus de Dios. Entonces, cuando Jesús escoge, pastor, ¿se equivocó cuando escogió a Judas? Jamás. Él sabía que Judas iba a cumplir una función. Judas iba a ser el tesorero y era el que le iba a entregar. ¿Por qué no escoger a Mateo? Porque Judas era terrible en las finanzas. Y Judas hacía que las finanzas crecieran.
No tengo tiempo para enseñarles eso hoy, pero en un momento se lo voy a enseñar. Judas era hábil para hacer negocios, tanto así que Judas tenía las puertas abiertas para poder reunirse con hombres ricos de la época. Pastor, ¿ha leído algún evangelio por ahí extraño? No, para nada. A saber qué va a leer el pastor. No, para nada. Entonces Jesús se para y se para conforme a la costumbre. Y ahí viene la tercera. Usted ha creído que es pobre. Usted ha creído que nunca fue a una universidad Jesús. Ay, señores, Jesús tenía un título de doctor de la ley. Por eso le decían maestro. Y maestro solo se le podía decir a un rabino especialista en el Antiguo Testamento. Jesús era un rabino, por eso le decían maestro. O sea, esa mentira que le han metido, que nunca fue a la escuela, que nunca fue al colegio. No, si Jesús no fue al colegio, yo tampoco voy a ir. Ojo, quiero aclarar que algunos no han tenido la oportunidad de ir a la escuela y que son brillantes. El hecho de no haber ido a la escuela, no haber ido al colegio, no significa que no tienen brillantez en su vida. Ahí está Manuelito, que ya he contado esa historia, creo yo, pero la voy a contar hoy también. ¿La puedo contar, Manuel? ¿Está bien, padre? Vaya, pues. Aunque no estuviera bien, ya usted me firmó papeles ya días que puedo contar sus historias. Manuelito, cuando llegó conmigo me dijo: yo quiero que usted me forme. Bueno, está bien, le digo yo, te voy a formar. ¿Y cómo quieres que te forme? Como usted forma a sus hijos. Yo quiero ser uno más de sus hijos. ¿Espirituales o naturales? Natural, me dijo. Bueno, agarre, papadito, agárrese bien. Trabajábamos tanto con la pastora que había días que servía la pastora en vasos desechables y la comida en vasos desechables y platos desechables. Le sirven la comida al siervito y lo primero que hace, todos ellos ya sabían dónde tenía que tirarse el plato y el vaso. Y Manolito lo tira como la mayoría de los hondureños, lo tira fuera del basurero y lo tira allá en el pasto. Y teníamos una cancha ahí, que yo no sé si la conociste alguna vez, la cancha que teníamos ahí. Yo había hecho una cancha espectacular ahí, una grama, que ahí jugaban fútbol los muchachos. Y salgo yo y encuentro aquel plato y le pregunto a este si él lo había tirado. Y le pregunto a ella, le pregunto a Jaciel, le pregunto a Kevin, le pregunto a Gabriela, y me dice: ninguno de otros fue. Y yo no había sido, y peor la pastora, que ha sido pulcra y súper ordenada, desde siempre y para siempre, amén. No es fácil, la pastora no es fácil. Yo pongo la toalla en un lugar y la toalla no va bien doblada, me la gano. Y hoy tengo libertad porque no está aquí y no están transmitiendo, y voy a prohibir que pongan este mensaje. Yo dije: David, no es la pastora, no es ninguno de estos. ¿Quién fue? Manuelito. Y llamo: Manuelito, ¿quién tiró eso ahí? Yo fui. Bueno, le digo: ¿qué dijo usted hace algunos días? Que quiero que usted me forme, pastor. Bueno, recoja eso ahí. ¿Dónde lo debo poner? No, yo sé. Sí, perdón, pastor, yo no lo vuelvo a hacer. Porque la frase de él siempre es: no lo vuelvo a hacer. Bueno, le digo, vaya. Agarró el vasito, lo agarró y lo fue y lo colocó el basurero. Y le digo yo: bueno, como usted quiere que yo lo forme, yo tenía en mi casa un palo que tenía un clavo en la mera punta. No le pegué con el clavo. Era una especie de bastón, y le digo: con este bastón va a recoger todos los papelitos de que estén en la propiedad
diminutos, grandes y como sea. Todos. Eran las 11 eran las 1 de la tarde y empezó. Y yo me salía de las clínicas, del hospital, y iba a verlo, yo cómo iba, y ya llevaba ya una bolsa grande. Eran las 6 de la tarde, ya no se miraba, y le traje un foco, sígale, digo yo. Porque él me dijo, quiero ser formado como uno de sus hijos. Entonces mis hijos fueron formados con el chubidubi y con palabras de sabiduría. Por eso yo no tengo que andar peleando con este siervo, para decirle una sola orden y él obedece. No tengo que pelear tanto con ella para darle una orden y la obedece. Porque ya saben. Después me dice, pastor, yo quiero ir al colegio. Bueno, está bien. ¿Qué quieres? ¿Que te matricule? Sí, vaya a matricular. Lo voy a matricular yo. Voy a poner mi cara yo al colegio. El doctor Lagos, que tenía un prestigio en aquel lugar. Y le digo a la directora, en cuanto llegó el doctor Lagos al colegio, todo el mundo alegre, les traigo este siervito para que me lo eduquen. Y la directora alegre, y el doctor Lagos estuvo aquí, hasta tomándose fotos conmigo. Era un show que yo llegara a los lugares. Era el director del principal hospital que había en el lugar. La gente me tenía mucho aprecio y mucho respeto. Llevo a Manuelito, y el primer mes haciendo las tareas, el segundo mes yo lo miraba estudiando, y yo feliz, porque él dijo que quería ser uno de mis hijos. Pero al tercer mes me llama la directora y me dice, Manuelito tiene 3 semanas de no venir a clases. Y yo miraba que se ponía su uniforme y se ponía su pantalón azulito y su camisa y el monograma, y yo lo miraba que iba el sábado y yo le daba el día libre porque trabajaba para mí también en la organización que yo dirigía, y él se iba, y voy ese día y lo voy vigiando, va en su bicicleta, y lo voy mirando que se sentaba en el parque y se estaba toda la tarde en el parque y toda la mañana en el parque. Y como le pagaban semanalmente, se metía a Esquimo a tomarse un cono, y luego cuando llegaba las horas, llegaba a la casa como que venía del colegio. Ese día el profeta lo esperó en casa, no le dije nada, lo miré en el parque yo. Él creyó que no lo había visto. Le digo yo, ¿de dónde viene, siervo? Como cuando aquel le había pedido los vestidos. Y me dijo, de estudiar, padre, de estudiar. ¿Sabes una cosa? Te miré hoy en el parque, me llamó la directora, tenés 3 semanas de no ir, así que te toca chubidubi, papadito. Y esa tarde jamás la voy a olvidar. No les cuento lo que ocurrió esa tarde. No les cuento lo que ocurrió esa tarde. Lo cierto que el hombre sacó su bachillerato en Ciencias y Letras, tiene un título de pastor de 2 años y medio, que casi ningún pastor en esta ciudad tiene título de pastor como él lo tiene. Fue una universidad norteamericana. ¿Jesús estudió? Claro que sí, era un rabino. Y para ser un rabino tuvo que estudiar mínimo de los 20 a los 30 años. Cuando tenía 30 años, él se para a leer este libro, a leer la ley. Y miren lo que lee, verso 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Ahora voy a confrontarlo. Era una sinagoga. En la sinagoga judías no es como en las iglesias cristianas, que en la iglesia cristiana estudia un poquito a alguien y ya puede dar una enseñanza. En una sinagoga judía, para poder enseñar, tienes que ser un rabino. Para leer el Torá, tienes que ser un rabino. Para leer el Talmud, tienes que ser un rabino. Ahora te voy a explicar qué es el Torá. El Torá son los primeros 5 libros de la Biblia. Y el Talmud son los siguientes 34 libros de la Biblia.
¿Me di a entender? O sea, ¿cuántos libros tiene el Antiguo Pacto? 39 libros. ¿Cuántos tiene el Nuevo Pacto? 27 libros. Son 66 libros. Estoy enseñándole hoy. Entonces, los primeros 5 libros para los israelíes, no son israelíes, le llaman Torá. Y los siguientes 34 libros es el Talmud. Así que no se asuste cuando le diga el Talmud para poder impresionarlo. Ustedes, los 37, 34 libros. Eso es todo. Y yo, como soy bien popular para enseñarle, yo no hablo con palabras difíciles para que usted quede en la luna. Yo vengo aquí a enseñarle el Evangelio del Reino. Y el Evangelio del Reino es con sencillez, con palabras persuasivas que puedan hacerlo cambiar. Entonces, Jesús abre el libro de Isaías y exactamente aparece el lugar que nos simboliza lo que representa el Evangelio del Reino. El Evangelio del Reino, dicen algunos, aparece con Jesús. No, el Evangelio del Reino aparece después de que Adán cae en el escenario en la tierra. Es más, el Evangelio del Reino vivía con Adán. Ay, 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 ay. Pero quien nos viene a demostrar es Jesús. Porque el Evangelio del Reino son las noticias extraordinarias. Y aquí viene otra definición: del ámbito y la atmósfera que hay en el cielo. Entonces, ¿qué es lo que hay en el cielo? ¿Qué se imagina usted en el cielo? ¿Qué se imagina usted en el cielo? ¿Ah? El trono de Dios. ¿Qué te imaginas tú en el cielo, Víctor? Una naturaleza de amor, una atmósfera de amor. Ahora, Bella, ¿qué te imaginas en el cielo? Las calles de oro. Unas calles de oro. Mire, cada quien tiene una figura del cielo. ¿Qué te imaginas tú en el cielo? Brillo. Carla. Brillo. Mucho brillo. ¿Tú? Paz. Paz. Mira qué terrible esto. Se está poniendo bueno esto, ¿verdad? ¿Qué te imaginas tú en el cielo? Una atmósfera, muchas joyas, quizás joyas que todavía ni han descubierto aquí. Muchas cosas no descubiertas aquí. ¿Qué te imaginas tú en el cielo? Adoración. Adoración. Un pueblo unido adorando. Un pueblo unido adorando. ¿Sí? Eso es el cielo. Entonces, cuando usted dice venga tu reino, es para que venga el orden que está en el cielo. Entonces, el Evangelio del Reino es el orden del cielo. Es el orden de la atmósfera de Dios. Donde no hay enfermedad, donde no hay desesperanza, donde no hay caída de la economía de Dios. El cielo jamás ha estado en quiebra. No me escuchó. El cielo jamás ha estado en quiebra ni ha estado en crisis. Cuando Jesús iba a la cruz era el tiempo donde el cielo más bien retumbaba más. ¿Por qué? Porque se abría la oportunidad que había cerrado el primer Adán. Entonces, el Evangelio del Reino siempre ha estado en marcha en la tierra, pero Jesús lo viene a demostrar con señales. Los grandes hombres a través de las épocas de la Biblia fueron llenos del Espíritu Santo para poder operar en alguna acción del Evangelio del Reino. Lo pongo un poco confundido, ¿verdad? Porque cuando se habla de Evangelio, casi solo se habla en el Nuevo Pacto, no se habla en el Antiguo Pacto. Pero hay hombres que se les dio a probar del Nuevo Pacto. Abraham le dijo: sobre ti serán edificadas todas las familias de la tierra y sobre ti pondré la bendición. ¿Por qué? Porque sobre sus lomos vendría la genealogía de Jesucristo. Pareciera como que están con frío, no sé. O lo que estoy enseñando está un poco aburrido, ¿verdad? ¿Está aburrido? ¿Le gustó más la historia de Manolito? Habiendo abierto el libro, halló lo siguiente. Vamos al 18. Y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Qué es lo que estaba sobre él?
el Espíritu del Señor. ¿Y qué dijo Jesús cuando le dijo a sus discípulos que se iba a ir? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? ¿Y qué es lo que estaba sobre la vida de Jesús? ¿Y qué es lo que dijo después el apóstol Pablo? No me avergüenzo del evangelio porque es. Entonces, ¿qué es lo que estaba sobre la vida de Jesús cuando abre el libro de Isaías? El poder de Dios. Entonces, ¿qué estaba sobre él? El evangelio del reino, señores. Me quedan unos minutos. El domingo les prometo que voy a darle más profundidad a este mensaje. Por cuanto me ha ungido, ¿quién lo ungió? El Espíritu del Señor. ¿Para qué? Número 1, para dar buenas nuevas a los pobres. Jesús, cuando estuvo sobre la tierra, número 1, predicó. Diga conmigo, predicó. Número 2, sanó enfermos. Número 3, liberó. Número 4, ayúdeme. Perdonó pecados. Número 5, obedeció. Pero acciones que él hizo: sanó, resucitó muertos. O sea, el evangelio tiene un elemento importante que si no tiene ese elemento no es evangelio, y es el poder. La palabra poder viene del griego dunamis, que significa capacidad sobrenatural para provocar un rompimiento. Usted canta: yo sé que viene rompimiento, yo sé que viene rompimiento, yo sé que viene mi rompimiento, recibo mi milagro, ¿Pero qué es un rompimiento? Estaba en una iglesia hace poco y estaban cantando esa canción. Y yo digo: ¿y esta iglesia ni creen en el poder sobrenatural de Dios? Y están cantando: recibo mi milagro, y no creen en los milagros. Y peor, para que creen en un rompimiento. Jesús, cuando se para en ese lugar, lo que hace es provocar un rompimiento. La atmósfera de la sinagoga no estaba acostumbrada a ese tipo de movimientos. Los sacerdotes se sentaban para leer lo mismo, y el pueblo estaba con sus ojos vendados sin poder ver el evangelio del reino. Por más de 400 años no se escuchó más hablar del movimiento profético, hasta que aparece Juan el Bautista en el escenario. El último profeta, Malaquías, y después de Malaquías se cierra. Hay 400 años sin ningún sonido del cielo. Jesús aparece, abre el libro de Isaías, y lo que provoca es una atmósfera de rompimiento. Están atentos, ninguno cayó para atrás. Diga: rompimiento. ¿Por qué? Porque una de las capacidades del evangelio del reino es provocar rompimientos. ¿Qué es un rompimiento? ¿Qué es un rompimiento? Diga conmigo: ¿qué es un rompimiento? Un rompimiento literalmente es romper las estructuras que me han tenido atado, romper con el pecado que me ha tenido hundido, romper con la miseria que me ha tenido condenado, romper con la desesperanza. Entonces yo no predico un evangelio cualquiera, yo predico el evangelio del reino, y el evangelio del reino traerá rompimiento. Yo no me paro en un lugar para poder contumerear a nadie, ni mucho menos para emocionar a nadie. Yo me paro para sanar a los enfermos, para liberar a los endemoniados. De gracia recibiste, de gracia tenés que dar. Basileía. La iglesia ha provocado un avivamiento, se emociona, la iglesia salta, la iglesia danza, la iglesia tiembla. Y qué bonito, ¿verdad? A mí me gustan esas reuniones cuando la gente tiembla.
Antes me costaba entender, ahora hasta yo tiemblo. No me gusta mucho temblar, ni me gusta reírme mucho cuando están algunos que les agarra el espíritu de risa. ¡Guau, guau, guau, guau! ¿Qué me costaba entender ese espíritu de risa a mí? Dice, ¿por qué se ríen tanto esto? Y me tuvo que sacudir así a mí con esas cosas también. Y no fue por alienación, no fue por una histeria colectiva, porque las veces que me ocurrió a mí estaba solito. Entonces no había nadie que me pudiera decir que me contagió. Pero el Señor me quebró la cabeza. ¿Para qué? Para que entendiera el mundo espiritual. Diga conmigo, cuando viene el evangelio del reino, hay una transformación. Si no es el evangelio del reino, no habrá transformación. Levante la mano conmigo. Diga, cuando se trata del evangelio del reino, siempre habrá cambio. Siempre habrá cambio. No, dígalo, siempre habrá cambio. ¿Por qué las sociedades no cambian? ¿Por qué se habla en Honduras que el porcentaje de evangélicos es el 42% y no cambia? La pobreza sigue. Los gobiernos corruptos siguen. La economía sigue golpeada. ¿Por qué? Porque no ha venido el evangelio del reino en su totalidad. Cuando Jesús se para, dice, Él me ha ungido, ¿para qué? Para decirle a los pobres que salgan de la pobreza. Pégale la batería con todo. Te he venido a decir que el evangelio del reino transforma las sociedades, te saca de la miseria. Hay alguien en esta hora que dice conmigo, no voy a estar en miseria, no voy a estar en pobreza. Yo no te estoy diciendo que de la noche a la mañana va a ocurrir eso, aunque puede hacerlo el Señor. Te puedes acostar pobre, te levantarás rico. Te puedes acostar sin nada, te vas a levantar con un negocio. Hay algo que el Espíritu va a hacer. Por cuanto yo he venido, dijo el Señor, porque el espíritu de poder está sobre mí. O sea, yo voy a provocar un rompimiento en esta sinagoga, dijo. Hay predicadores que preparan sus mensajes para un congreso. Yo cada vez que me paro aquí es para traerle un congreso. ¿Por qué? Porque estoy desafiado a que su vida sea cambiada. Estoy desafiado para que mi vida sea cambiada con su cambio. Porque cuando usted cambia, yo cambio. Cuando usted mejora, yo mejoro. Cuando usted tiene una alegría, yo tengo una alegría. Porque yo tengo un corazón de padre, no corazón de hermano. Hay muchos en la iglesia que me dicen, en otras iglesias me dicen, hermano pastor. Entonces soy su hermano. Lo más que le puedo dar es el amor de hermano. Pero cuando me dice padre, cuando me dice pastor, entonces yo puedo actuar de una manera diferente. Hay algunos que me dicen hermano pastor Daniel Lagos. Ahora con ustedes, el hermano pastor Daniel Lagos. No hago mucho en esa iglesia porque soy el hermano pastor. No ocurre nada. Y lo que ocurre es muy mínimo. Siéntense. ¿En algo les ayudó la palabra profética? Me ha ungido para dar buenas nuevas. ¿A qué? A los pobres. Y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Hay muchos que el diablo les ha quebrantado el corazón, les ha roto el corazón. La palabra quebrantado viene de quebrar, viene de quiebre, punto de quiebre. Llega un momento en el cual el límite de soporte del hombre se pierde y se quiebra. Cuando Jesús llega donde la mujer samaritana está con su recipiente para recoger agua, y Jesús llega donde ella y le dice, dame de beber, jovencita. El hombre le dice, ¿qué te pasa a ti si tú eres judío y yo soy samaritana?
ustedes y nosotros no nos llevamos, ¿cómo vienes a pedir a mí? Y le dice Jesús, tranquila, solo te pido que me des de beber. Es más, yo tengo un agua que si tú la bebes, no volverás a tener sed jamás. Y le dice la mujer, porque está en lo natural, le dice, óigame, si tú no tienes ni un recipiente para sacar el agua, ¿y qué agua estás hablando? Porque el ser humano siempre está razonando, ¿cómo voy a salir de esta yo? Si estoy metido en una situación tan difícil que nadie me puede sacar, ¿cómo voy a salir de este problema? En esta oficina de aquí abajo he tenido pasando muchas gentes, personas que han venido con situaciones que ya no pueden, que creen que todo se terminó para ellos, pero con una palabra, solo di la palabra y mi siervo sanará. Jesús le dijo, bebe del agua que yo te voy a dar y en tu interior será una fuente que salte para vida. ¿Por qué? Porque esta mujer tenía quebrado el corazón. He venido a sanar a los quebrados de corazón. Hay tanta gente en esta tierra que le han quebrado el corazón. Se lo quebró el corazón a una relación. Se lo quebró el corazón el esposo, la esposa. Le quebró el corazón un amigo. Le quebró el corazón un noviazgo. Le quebró el corazón un pastor. ¿Por qué no? Le quebró el corazón un líder. Le quebró el corazón cualquiera. Pero el Señor Jesús le quebró el corazón el sistema del gobierno. Le quebró el corazón un líder que le mintió. Pero el Señor ha venido a sanar los quebrantados de corazón.